Bien, pues seguimos con la segunda parte de este curso. Vamos a hablar ahora de algunos conceptos básicos y modernos, sobre todo de la cartografía. Decir que ahora las fuentes de informaciones se han diversificado, encontramos información que proviene de satélite, de drones y también de información que se toman con receptor GPS, por ejemplo. Y de eso vamos a hablar aquí. También vamos a hablar de los elementos básicos de un mapa para introducir esos elementos que deberán de presentar también en los mapas que van a hacer con los sistemas de información geográfica, en particular con QGIS, que instalarán en sus computadoras y con el cual podrán practicar. Eh, Básicamente la cartografía ahora usa muchas herramientas para producir informaciones que se usan en el ordenamiento territorial. Piensen, por ejemplo, en todos los mapas de amenaza que se hacen, mapa de amenaza de inundación, de deslizamiento, etcétera. Esas informaciones son muy importantes para poder ordenar el territorio, es decir, zonificar, decir cuáles son las áreas que se pueden construir o no, los espacios que deben ser usados únicamente para recursos forestales o únicamente para producción agrícola, etcétera. La gestión de recursos, justamente conocer la extensión, por ejemplo, del bosque, las áreas quemadas, las áreas que se pueden usar para tala, para dar solamente un ejemplo. También todo lo que es gestión de recursos mineros, todo eso se trabaja en base a la cartografía. La defensa, como siempre, como hemos demostrado anteriormente, el tema de la defensa está estrechamente vinculado con la cartografía. Es decir, por ejemplo, el sistema GPS se ha desarrollado por el sector militar norteamericano. Los mapas de la zona topográfica aquí son del cartográfico militar, etcétera, etcétera. El sector de la defensa necesita mucha información cartográfica para poder prepararse. La construcción que necesita información sobre la geología, la pendiente, el relieve, etc. Se basa también en muchas informaciones cartográficas. Todos los estudios demográficos utilizan la cartografía para presentar sus variables de tasa de natalidad, mortalidad, migración, etcétera, etcétera. Y en realidad eso es solamente una pequeña muestra. Es decir, la cartografía es una herramienta transversal que se puede usar, por ejemplo, en biología, para representar la ubicación y la distribución espacial de especies vegetales, animales, etc. Se puede usar también en economía, en ciencias sociales, realmente en muchas áreas. Hay dos tipos de mapas principales, la zona topográfica y los mapas temáticos. La zona topográfica son simplemente mapas, descriptivos, es decir, van a presentar informaciones bases sobre un territorio, que sean, por ejemplo, los relieves del territorio, donde están las montañas, las llanuras, los valles, etcétera. Y eso lo va a representar con curva de nivel, que son isolíneas, líneas que mantienen la misma altitud, o sea, que muestran la misma altitud. Vamos a ver un ejemplo. Sombreado, que es un efecto que permite simular una sombra, una iluminación solar y una sombra sobre el relieve para que el cerebro humano automáticamente entienda cuáles son los puntos altos y los puntos bajos. Y los puntos cotados, que son puntos que marcan las áreas, los espacios puntuales de máxima altitud y de mínima altitud en un lugar. El uso de cobertura del suelo, es decir, qué tipo de cobertura tengo sobre ese espacio, sobre la superficie, un bosque o una zona urbana, etcétera. Eso se va a representar con colores generalmente. En la zona topográfica tiende a ser bastante simplificado, va a tener las clases principales, pero ahí está. Las redes viales, que sea para
vehículo tipo carro, camiones, o que sea para también trenes, etcétera, todo eso va a aparecer en el mapa, generalmente con colores poco naturales, rojo, por ejemplo, para marcar el hecho de que son elementos construidos por el hombre. La red hídrica superficial, los lagos, lagunas, se van a presentar también. Las cañadas temporales o cañadas permanentes del año, los ríos, etcétera, los embalses, todo eso va a quedar presentado ahí. Los límites administrativos, que sean fronteras nacionales, límites provinciales, límites municipales, dependiendo de la escala. En fin, esos 5 elementos están presentados en las hojas topográficas. Además, tenemos los elementos básicos que vamos a encontrar en todos los mapas, en particular la toponimia, que es el nombre de los lugares, eso significa toponimia. Es decir, de nada me sirve presentar una zona urbana, sus límites, si no digo el nombre de la zona urbana. Entonces, obviamente, esos nombres los vamos a poner para todos los elementos, que sean los ríos, los embalses, la zona urbana, las montañas, etc. La cuadrícula de coordenada, que es muy importante para ubicarse en el espacio, esas hojas se usan para caminar, por ejemplo, en la montaña y no perderse, ubicarse correctamente en base justamente a las coordenadas que están visibles en la hoja, que puede ser de latitud, longitud, esas son coordenadas geográficas, o puede ser coordenadas en metro, que llamamos coordenadas cartográficas, que son más fáciles de usar. Y aquí usamos en particular el sistema UTM para esas coordenadas cartográficas. La orientación magnética y geográfica, es decir, dónde queda el norte, el sur, este y oeste en el mapa. Hay 2 norte que usamos como referencia, el norte magnético y el norte geográfico. El norte magnético se basa en el campo magnético que produce el núcleo de la Tierra, y el norte geográfico se basa en el eje de rotación de la Tierra. Vamos a ver eso un poco más en detalle más para adelante. Las escalas numéricas y gráficas que nos dan como información el factor de reducción del terreno hacia la hoja. Es decir, que obviamente en mi hoja el espacio queda mucho más reducido. ¿De cuánto? Esa información me la va a dar la escala, para luego poder calcular en particular la distancia que veo en el mapa, a qué distancia corresponde en terreno, en el mundo real. Distancias, áreas, esos elementos los vamos a poder calcular basándonos solamente en lo que vemos en el mapa y aplicando ese factor de la escala para estimar su tamaño, su longitud real en el mundo real. Y las fuentes son muy importantes. ¿Por qué? Porque el mapa presenta información científica y información que debe ser confiable. Entonces, el lector debe poder comprobar que esas informaciones son reales, por lo tanto se da la fuente, al igual que en cualquier libro o publicación científica. Aquí un ejemplo de una hoja topográfica, un extracto, un detalle. Estamos viendo primeramente el uso y cobertura. Ven que el fondo es generalmente verde, lo que corresponde a una vegetación natural, es decir, que estamos aquí en una zona de bosque probablemente. Aquí en rosado, al contrario, una zona urbana. Son 2 ejemplos. Además tenemos aquí la red hídrica superficial, unos ríos aquí en azul. Tenemos vías, aquí en blanco, aquí con una línea discontinua negra, esos son caminos vecinales. Y aquí en amarillo, un camino, una carretera principal. Tenemos límite administrativo, esas líneas discontinua, negra
y roja son límites administrativos. Los relieves con la curva de nivel, fíjense esta curva que dice 1250, significa que a lo largo de esta línea la altitud se mantiene en 1250 metros encima del nivel del mar. Igual aquí 1350, si camino a lo largo de esta línea, estoy dando la vuelta a la montaña que se llama Alto La Selca. Los puntos cotados, que corresponde aquí al pico de la montaña, al punto más alto, 1379, y aquí al contrario, al punto más bajo, 1245. El sombreado, si ustedes se fijan, percibimos bastante bien el relieve de esta montaña. ¿Por qué? Porque tenemos un lado iluminado y un lado con el sombreado, con una luz que provendría hipotéticamente de la esquina arriba a la izquierda aquí del mapa, de la esquina noroeste. Seguimos. Luego, después de la zona topográfica, tenemos los mapas temáticos que ilustran la distribución espacial de un dato, una variable en particular. Pueden ser 2 o 3, pero tendemos a presentar una sola información en cada mapa para facilitar su lectura. Y esas informaciones pueden ser cuantitativa o cualitativa. Cualitativa, por ejemplo, el uso de cobertura. Lo que estoy presentando en este mapa de uso de cobertura del 96 producido por el Ministerio de Medio Ambiente son las clases, los diferentes tipos de uso de cobertura. Por ejemplo, aquí la agricultura subsistencia. En amarillo, la parcela de arroz. Por ejemplo, aquí en el Bajo Yuna. En marrón, la parcela agroforestales de café y cacao, etcétera, etcétera. O puedo presentar variables cuantitativas, como sería, por ejemplo, la densidad poblacional, aquí del 1950, una información de la Oficina Nacional de Estadística, que me da una cantidad de promedio de habitantes por kilómetro cuadrado por municipio. Los sistemas de información geográfica que ustedes usarán en particular un sistema que se llama QGIS, que fueron desarrollados, si hay que poner una fecha, sería la del 62, en Canadá, por un inglés llamado Roger Tomlinson. Básicamente ese señor elaboró un sistema informático que recopila capas de informaciones y las presenta todas. Inició con unas capas que eran sobre el tema forestal y de uso de cobertura de Canadá. El gran interés de ese tipo de sistema, que se presenta básicamente en forma de un programa, de un software, es que permite recopilar información de muchas fuentes. Pueden ser puntos de un receptor GPS, pueden ser imágenes satelitales o foto aérea, puede ser también datos láser de un LiDAR que me da la altitud de cada punto del terreno. Pueden ser archivo vectorial, que es lo que vamos a usar mucho, que es un archivo que me va a presentar, por ejemplo, datos que ya fueron tomados en terreno en imágenes sobre la ubicación de los ríos, de las zonas urbanas, los límites administrativos, etcétera, etcétera. Y todos esos datos que provienen de diferentes fuentes pueden tener diferentes sistemas de referencia de coordenadas. Es decir, una información puede estar presentada en latitud, longitud y otra en metros, en UTM. Esos sistemas tienen la capacidad de manejar diferentes sistemas de referencia para presentar todas esas capas en el mismo visor. Y en base a todas esas informaciones vamos a poder identificar relaciones espaciales entre los objetos, lo que llamamos la topología. Es decir, que vamos a poder decir cuáles son, por ejemplo, en el caso de unas parcelas agrícolas, cuáles son las parcelas que tienen límites que se superponen, que no debería ser posible.
Entonces vamos a poder detectar esa relación. Parece obvio para el ojo humano, pero una base de datos normalmente no maneja ese tipo de situaciones. Aquí tenemos una base de datos geográfica que es capaz de encontrar, de identificar esas relaciones. Y va a poder identificarlo sobre millones de objetos. Es decir, que rápidamente vamos a poder identificar en el catastro del país cuáles son las parcelas que se superponen y que por lo tanto tienen problema de topología, fueron mal diseñadas. Las parcelas pueden compartir un mismo límite, pero esos límites no se pueden superponer. Vamos a poder aplicar simbología a cada una de esas capas, de esos elementos, para presentar la información y producir un mapa. Y finalmente vamos a poder realizar análisis. Vamos a ver un ejemplo. Eso es muy interesante porque con la capacidad de procesamiento de la computadora, en vez de simplemente describir un territorio, vamos a poder analizar esas variables, la distribución espacial, la zona donde hay una alta concentración o baja concentración, por ejemplo, y también vamos a poder cruzar datos para crear un modelo. ¿Modelo de qué? Por ejemplo, de inundación o de sismicidad, etcétera, etcétera. Es decir, que pasamos de describir el territorio a analizarlo. Aquí un pequeño ejemplo de un sistema de información geográfica. Tengo una vista de ArcGIS, o de un programa, mejor dicho, que se llama AltMap, lo ven arriba a la izquierda. ¿Qué tengo? ¿Cómo se presenta un sistema de información geográfica? Arriba tengo unas herramientas. A la izquierda tengo la tabla de contenido, panel de capa, donde voy a entrar las capas de información que quiero presentar. Aquí una sola, que es la capa de las regiones según el censo 2010 de la Oficina Nacional de Estadística. Aquí abajo asigno una simbología a cada una de esas regiones. La región 01, Cibao Norte, tendrá entonces ese color verde. La segunda región, un color verde más claro, etcétera, etcétera. Eso lo decide el usuario. Y aquí en el visor veo los polígonos que corresponden a cada región y esos polígonos están georreferenciados, es decir, están bien ubicados en el espacio. Aquí tengo coordenadas, por ejemplo, del centro del mapa. Detrás de cada polígono voy a tener varias informaciones. Es decir, si abro lo que se llama la tabla de atributos de esta capa, veo esto. Una tabla en la que cada línea corresponde a un polígono, por ejemplo el polígono de la región Cibao Norte, y cada columna, que llamamos campo, contiene valores sobre ese polígono. Por ejemplo, el primer polígono tiene el código 01, se llama región Cibao Norte, y tiene un 5.8% de su población que nació en el extranjero. El punto central de ese polígono tiene estas dos coordenadas de longitud y de latitud. Y aquí tengo otras variables sobre el tema de remesas, por ejemplo. Yo puedo tener un sinfín de campos, es decir, un sinfín de columnas sobre esa región. Un ejemplo de análisis espacial que puedo producir, aquí tenemos el mapa de pérdida de suelo de la zona de la cuenca del Artibonito, en su parte dominicana. Es decir, que abarca gran parte de la provincia de Aspiña, una pequeñita parte de la provincia de Jabón y aquí parte de la provincia de San Juan, de Pedro Corto para allá. Bien, ¿y qué análisis producimos en esta zona? Pues queremos saber cuáles son las zonas más propensas a tener una erosión de suelo. Erosión de suelo significa que vamos a perder poco a poco también cobertura vegetal, producción agrícola. Es decir, va a afectar bastante la zona. ¿Cómo producimos ese análisis? Una metodología sería ir al terreno y tomar muestras
recolectando los suelos en la parte baja de la pendiente sobre un año y poder estimar entonces la cantidad de suelo que se pierde en diferentes puntos de la cuenca. Sería un trabajo bastante tedioso y costoso. Otra forma de hacer el análisis es reproducir las condiciones físicas que producen la erosión. Vamos a tomar en cuenta la capa de los tipos de suelo. Hay suelos que son más propensos que otros a la erosión. Por ejemplo, los suelos arcillosos, los limos, esos suelos partículas finas que tienden a expandirse bajo la acción del agua y a desplazarse con la fuerza de gravedad. Vamos a tomar en cuenta también la geología, vamos a tomar en cuenta el tipo de uso de cobertura. Si tengo una pendiente que tiene una gran densidad de árboles, un bosque bastante denso, eso tiende a proteger los suelos. Al contrario, una pendiente de suelo desnudo es muy propensa a la erosión. Tomar en cuenta también la pluviometría, la forma de la pendiente, etcétera, etcétera. Y con todas esas variables vamos a poder determinar cuáles son las áreas más propensas a la erosión y estimar la cantidad de tonelada que se pierden cada año por hectárea. Entonces, eso es el resultado de un análisis espacial. Y eso es lo que aporta, en particular, los sistemas de información geográfica. Permiten producir ese tipo de análisis cruzando muchas variables. El web mapping, son herramientas que permiten difundir un mapa o unas capas de informaciones por internet, que sean capas vectoriales o imágenes de satélite, imágenes aéreas, etcétera, etcétera. Y básicamente yo como usuario, como cliente, solicito al servidor que me muestre una capa de información en una escala dada. Por ejemplo, el tema más conocido de Google Earth, si no lo tienen, les sugiero instalarlo en su computadora, que le permite visualizar imágenes satélite sobre el mundo entero. Si por ejemplo aquí me acerco a la República Dominicana, pues simplemente estoy solicitando al servidor que cargue imágenes de alta resolución espacial sobre el país. La teledetección, que veremos en detalle porque aporta muchas informaciones sobre el mundo. Teledetección significa detectar a distancia para adquirir información sobre un objeto, un fenómeno, puede ser la atmósfera, puede ser las corrientes marinas, puede ser el bosque, cualquier elemento, usando instrumentos de grabación que están generalmente en un satélite, en un avión, en un dron. Y nos permite conseguir informaciones con una alta resolución temporal y sobre muchos elementos. Una alta resolución temporal significa que el satélite vuelve a pasar encima del mismo lugar cada día, cada 12 horas, cada 4 o 10 días, dependiendo del satélite. Y por lo tanto conseguimos muchas informaciones y nos permite monitorear la situación. Por ejemplo, de esta manera estamos monitoreando los incendios forestales
Los sistemas de posicionamiento globales, que puede ser el sistema GPS, que conocen, pero también el sistema Galileo de los europeos, que es más preciso, el sistema GLONASS de los rusos, etcétera, etcétera. Hay otros más. Son sistemas que permiten ubicar un objeto en la Tierra en planimetría, es decir, latitud, longitud, y también en altimetría, es decir, cuál es su altitud. Hablamos de un sistema, ¿por qué? Porque el GPS no es solamente un receptor, es un receptor que tiene el usuario, también una constelación de satélite que da la vuelta alrededor del planeta y unas estaciones de control en tierra. Aquí tenemos un satélite de la constelación del sistema GPS con sus antenas orientadas hacia la Tierra. Y aquí tenemos las órbitas que ustedes ven de tres colores, amarillo, azul y rosado, cian, que permiten básicamente tener siempre más de 10 satélites sobre cualquier punto de la Tierra para que el receptor GPS que está en la superficie pueda calcular correctamente su posición. Un poco de práctica, aunque no sabemos si nos veremos o no en concreto, pero para que conozcan sepan usar, mejor dicho, un mapa y tengan elementos básicos en mente para usarlo en los sistemas de información geográfica, pues lo primero es que los elementos básicos de un mapa se pueden resumir con ese acrónimo TOLEF: título, orientación, leyenda, escala, fuente. Y a eso podemos agregar luego otros elementos como el derecho de autor, cuadrícula de coordenada, etcétera, etcétera. El título debe resumir la información que presenta el mapa. Si es una hoja topográfica, va a decir hoja topográfica. Si es un mapa temático, va a decir primeramente el tema. Y debe decir cuál es el espacio que presenta. Si es la República Dominicana o cualquier otro territorio. Para nosotros puede parecer obvio, pero para alguien que vive fuera, que recibe un mapa de la República Dominicana, si no tiene el título, le va a costar entender qué espacio está viendo ahí. Y el tiempo, es decir, no es lo mismo presentar un mapa que presenta la situación durante el Cretáceo que un mapa que presenta la situación en tiempos modernos, por ejemplo. Es muy importante poner esa fecha. La orientación, que sea magnética o geográfica, es decir, una flecha que me dice dónde queda el norte en el mapa. La leyenda, que me permite explicar la simbología, es decir, ese color que estoy viendo en el mapa o esa línea que estoy viendo, ¿a qué corresponde? O sea, ¿qué significa? La escala, que puede ser gráfica o numérica, el factor de reducción. La fuente de información y, bueno, como dijimos, otros elementos que pueden ser importantes. Aquí un pequeño ejemplo de un mapa que arriba, aquí a la derecha, dice elevación. Por lo tanto, tiene un título incompleto. ¿Por qué? Porque dice elevación, pero no dice de qué espacio y no dice en qué momento. Bien, para ser totalmente justo, este mapa era parte de un atlas publicado por el Ministerio de Medio Ambiente y la portada del atlas, también el texto que acompaña a cada uno de los mapas, sí da la información con más detalles. Aquí un mapa de la Oficina Nacional de Estadística que tiene su título completo. Dice la extensión, la República Dominicana. Dice el tema, la densidad poblacional presentada por municipio y distrito municipal. Y dice la fecha. Esa información son del censo del 1950, por eso hay unas variaciones aquí en los nombres de esos municipios. No es lo mismo que presentar la misma información, la densidad poblacional, pero en el 2010. Entonces la fecha es de mucha importancia. Aquí el tema de la orientación,
¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo un mapa de un mapa mundi, simplemente con el norte abajo y el sur arriba. ¿Es ese mapa incorrecto? Pues no lo es si tiene por lo menos la orientación, una flecha que me dice que el norte queda abajo. En una hoja topográfica lo verán así. Eso es la orientación. Son tres. El norte magnético, el norte geográfico, que apunta hacia el eje de rotación de la Tierra, y el norte de la cuadrícula de coordenadas, que queda entre esos dos nortes. Aquí vemos también ejemplo de la leyenda, con una explicación por cada símbolo. Por ejemplo, esta línea negra corresponde a una autopista con separador. Ese polígono marrón corresponde a áreas urbanizadas, etcétera, etcétera. La escala, aquí la numérica, 1 por 50.000, significa que si yo mido con mi regla 1 centímetro de distancia entre dos poblados, eso equivale a 50.000 centímetros en el terreno, en el mundo real. Es decir que 50.000 centímetros sería, quitamos aquí el primer cero, 5.000 decímetros, quitamos el segundo cero, 500 metros. ¿Okay? Es decir, 1 centímetro en el mapa equivale a 500 metros. Lo puedo decir de otra manera. Aquí tengo la escala gráfica. Yo mido una distancia en el mapa. Si yo mido, por ejemplo, 2 centímetros, corresponde exactamente a esta distancia aquí. Pues 2 centímetros equivalen a ¿cuánto? A 1 kilómetro. Bien. Tengo también otras unidades. La milla terrestre, que usa el sistema norteamericano. Nosotros no usamos eso. Y la milla náutica, que se usa para navegar o para los vuelos, y que corresponde a un poco más de 1 kilómetro, es decir, 1.852 kilómetros. El mapa tiene su fuente. Aquí nos dice que el mapa fue elaborado con fotografías aéreas de marzo 84. Esa es la fuente de la información. La práctica, que obviamente no haremos, pero si nos vemos o no. Pero para que tengan una idea, primeramente una práctica es calcular el rumbo, decir el azimut, el ángulo entre el norte y una dirección dada, para ir, por ejemplo, de un puerto a otro puerto sin perderse. El azimut se mide de esta manera. El norte tiene un ángulo de 0 y abrimos el ángulo en el sentido de la manecilla, de un reloj. Por ejemplo, aquí el rumbo sería de 50 grados. Un rumbo pleno este tiene un valor, aquí ustedes lo ven, voy abriendo, de 90 grados. Un rumbo pleno oeste tiene un azimut de 270 grados, etcétera, etcétera. ¿Para qué se usa esto? Por ejemplo, se usa en hojas aeronáuticas, lo que llamamos carta aeronáutica, que usan los pilotos de avión. Aquí tienen la hoja completa. Si nos acercamos, vemos un detalle, un extracto, pues encontrarán estas informaciones. Esas cartas tienen a tener mucha información, pero básicamente la línea negra aquí corresponde a una línea que apunta hacia el norte geográfico. Esos círculos corresponden a pistas y aeropuertos. La orientación de la pista está marcada con esa línea clara en el centro del círculo. Aquí estamos en el aeropuerto de Jackson y aquí estamos en el aeropuerto de Wilcox. Si yo quiero salir con el avión de ese aeropuerto de Jackson e ir en dirección al aeropuerto de Wilcox, entonces dibujo una línea con una regla, un lapicero, entre esos dos aeropuertos. Cojo aquí la línea del norte geográfico
y mido un ángulo, me va a dar más o menos aquí 270 grados, quizá un poco menos. Entonces, en mi avión, cuando despego, voy a coger la dirección de los 270 grados para desplazarme y encontrar el aeropuerto de Wilcox. El tema en realidad es un poquito más complejo que eso, simplemente porque la línea negra apunta hacia el norte geográfico, ¿sí? Cuando lo que yo voy a usar en mi avión es una brújula y la brújula se basa en el norte magnético. Entonces voy a tener que hacer una pequeña corrección en base a lo que se llama la declinación. Ustedes ven aquí el norte geográfico y aquí la posición del norte magnético que se mueve constantemente. Aquí su posición en el 1900, aquí en el 2020. Lo mismo visto desde otro punto de vista. Aquí el norte geográfico y aquí el polo magnético como va cambiando, desplazándose, alejándose de Canadá en dirección al norte. Bueno, norte y poco a poco, pues más bien digamos oeste. Eso lo vamos a tomar en cuenta para hacer unas correcciones de la declinación. Basándonos en esta línea morada que dice 1 grado oeste, que nos dice de cuánto tengo que corregir el valor que medí aquí en el mapa para leer el valor correcto en la brújula. Aquí que estamos viendo, pues estamos viendo las curvas de nivel. Estoy aquí en Samaná, una parte de Samaná. Y si ustedes se fijan, pues como les contaba, una curva marca la misma altitud. Tengo aquí una curva principal, que son esas curvas gruesas, que tienen la altitud marcada en cifra, 300 metros encima del nivel del mar. Si camino a lo largo de esta línea, ¿qué estoy haciendo? Simplemente estoy dando la vuelta a la montaña, poco a poco. Bien. Es decir, estoy caminando a lo largo de esta línea. Entre esas curvas principales tenemos curvas secundarias, que son estas líneas más finas, estrechas, que no tienen valor marcado, pero el valor lo podemos calcular. Por ejemplo, aquí tengo una curva principal de 100 metros y tengo una curva principal de 200 metros. Es decir, que yo sé que voy subiendo. Entonces, si esta vale 100, la primera curva secundaria vale 20 metros más, vale 120. La segunda, ¿sí?, vale 20 metros más, es decir, 140, 160, 180 y llegamos a los 200. Es decir, que para leer esas curvas secundarias debo fijarme primeramente en las curvas principales que están alrededor. Bien, nos paramos aquí y seguiremos con otro tema, en particular con los sistemas de información geográfica.